Muy buenos días, hermanitos, hermanitas, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Isabel de Estrada y en esta oportunidad, pues el Señor me ha permitido compartir con ustedes la meditación del Evangelio. Esta mañana el Evangelio, pues está tomado de San Juan y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de ahí arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que le digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir. Miren, ha sido una bendición el compartir esta meditación. Yo desde hace mucho tiempo he tenido esta inquietud de precisamente de este pasaje del Evangelio. Y para poder entender de qué se trata el Evangelio, pues está hablando de una serpiente, ¿verdad? De que Moisés levantó una serpiente. Y todos podríamos pensar qué significa eso, ¿verdad? ¿Por qué está hablando de levantar una serpiente? Y pues a nosotros nos podemos hacer esa pregunta. En la antigüedad, en tiempos de Moisés, cuando Moisés había sacado al pueblo de Egipto, esto está en la primera lectura por si ustedes lo quieren leer por su cuenta, ¿verdad? La primera lectura está tomada del libro de Números y también en Números, en el libro de Números está explicada esta historia. Entonces podríamos leer un pedacito para recordarnos, pero yo quiero compartir con ustedes esta imagen. No sé si se logra ver, pero en esta imagen aparece Moisés, ¿verdad? Y él está en el desierto con el pueblo. El pueblo empezó a murmurar. Realmente nosotros como seres humanos tenemos la debilidad de quejarnos, ¿verdad? Ante las dificultades, ante las situaciones adversas que se nos presentan en la vida. El pueblo había sido liberado de la esclavitud. Habían visto a Dios actuar con sus propios ojos, dividir el mar Rojo en dos para que ellos pudieran atravesar sobre la tierra seca. Y su enemigo, que en ese caso pues era el faraón y su ejército, murió ahogado en el mismo mar en el que ellos habían atravesado. Pero ellos se quejaban, aparecía una dificultad y se quejaban. Entonces dice la historia que como empezaron a murmurar contra Moisés, se quejaban que no tenían agua, que estaban hastiados de la misma comida. Entonces Dios envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían
que los mordían y morían. Muchos israelitas murieron. Pero entonces Moisés acudió a Dios y Dios le dijo, Moisés le rogó a Dios, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente como estas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú has hecho, vivirá. Moisés entonces hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Como podemos notar, esta historia tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque ese significado para mí decía, ¿por qué Jesús está diciendo en el Evangelio que así como el Hijo del Hombre, así como la serpiente que Moisés había levantado en el desierto, el Hijo del Hombre tenía que ser levantado? Él se estaba refiriendo definitivamente a su crucifixión. Y en ese pequeño pasaje que él está haciendo esa comparación, nosotros podemos hacer una pequeña comparación también, ¿verdad? Y vamos a pensar en que Jesús en la cruz, ¿qué relación tiene con la serpiente? Yo meditaba mucho y decía, Señor, si tú eres santo, si tú eres todopoderoso, si tú eres el todo puro, el que no pecó. Pero el Señor me recordó una cita bíblica de nuestra salvación, de 2 Corintios 5:21, cuando Cristo, que no había cometido pecado, por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Es decir, cuando es esta imagen, voy a compartirles en este momento otra imagen. Espero que se mire porque estaba un poco pequeña. Entonces esta imagen nos hace ver la comparación de Jesús en el desierto, de la serpiente en el desierto y Jesús en la cruz. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús fue hecho pecado por nuestros pecados. La causa de la muerte de los israelitas eran las serpientes que los picaban. Y para nosotros nuestra causa de muerte espiritual es el pecado, que quizá no es físicamente una serpiente, pero sí es nuestro enemigo. El enemigo de nuestras almas lo ha representado la palabra como una serpiente muchas veces. Y Él nos hace pecar. Y ese veneno de ese pecado nos hace morirnos espiritualmente. Pero Jesús, Dios en su infinita misericordia, se hizo pecado. Se hizo Él mismo para que nuestros pecados estuvieran clavados en la cruz. Y que si nosotros miramos con fe a Jesús que nos salva a través de ese sacrificio, porque como dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, nosotros merecíamos esa muerte, pero al ver con fe al crucificado que murió, pero que resucitó, nosotros vamos a ser salvados de nuestra muerte espiritual y vamos a regresar, vamos a revivir, a ser vistos por los ojos de Dios como Él ve a su Hijo. Si nosotros nos aferramos y nos tomamos de la mano de esa salvación que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso mismo y por esa razón es que nosotros acostumbramos a llevar un crucifijo. Tenemos una cruz en nuestras casas y es un recordatorio
para nosotros de que nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en aquel que nos ha salvado con su muerte, que nos ha redimido, que nos ha dado una oportunidad de salvarnos de esos pecados que nos matan, que nos esclavizan, que nos hieren de muerte. Jesucristo nos salva y nos abre las puertas y toda la oportunidad de ser salvados por su misericordia. Que el Señor te bendiga, que te permita vivir esta Semana Santa con la mirada puesta en el crucificado, en aquel que ha sido levantado, no solo en la cruz del Calvario, sino levantado de la muerte y que ha resucitado y que vive y que nosotros vamos a celebrar su resurrección este domingo de Pascua que viene ya en unas 2 semanas y que podamos experimentar la gracia de Dios que nos salva. Damos gracias al Señor por habernos permitido compartir esta enseñanza, ¿verdad? Esta meditación, que nosotros podamos experimentar en Jesucristo la vida que Él nos quiere dar. Que el Señor te bendiga. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.